Echamos de sumar a Michelle Delerve, experta en emergencias. Precisamente, Michelle, ¿cómo estás? Buenos días y cuéntanos qué significa que tengamos alerta roja por temperaturas. Hola María Luisa, Un gusto. Qué gusto estar contigo y con Igual. Yael. Hace algún tiempo que no estábamos, Sí. pero un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, la verdad es que yo diría que aquí hay dos cosas que hay que tocar y creo que Yael lo ha señalado. Por una parte, yo diría que yo recomendaría ir desde pasar de las olas de calor a hablar derechamente de calor extremo. Porque las olas de calor tienen que ver con los promedios históricos. Pero cuando hablamos de calor extremo, hablamos de una temperatura que es riesgosa para la salud y la vida. Entonces ya ponemos la dimensión no en el promedio, sino en cómo nos puede afectar a nosotros y a nuestras familias. ¿Y cómo nos puede afectar, incluso más Michelle? allá del tema de los incendios forestales. Sí, ¿cómo nos puede afectar a nosotros y a nuestra familia? Bueno, nos puede afectar muchísimo. Primero, nos afecta a todos. Segundo, tenemos población más vulnerable. Niños, pequeños, adultos mayores, enfermos respiratorios, enfermos con, por ejemplo, hipertensos, enfermos al corazón. Tenemos un sector de la población que además es vulnerable. Voy a pensar una persona sana que en este momento está pensando en salir a trotar en su rutina, Claro. tiene que cambiar su rutina, porque por muy sano que esté, nos exponemos a temperaturas que nuestro cuerpo no está preparado y por lo tanto podemos básicamente tener no solamente una afectación como una deshidratación, sino que además esto puede llevar a la muerte y es lo que llamamos golpe de calor. Y ese golpe de calor le puede pasar a una persona sana. Sí. Ahora, hay quienes, obviamente, por su debilidad, fragilidad, la verdad es que eso se incrementa la probabilidad. Por lo tanto, me parece siempre muy bien que hablemos de ola de calor, pero eso entra dentro de los promedios de temperatura. Pero cuando hablamos de calor extremo, puede ser un día, pueden ser 2 días. No va a calificar como ola de calor, pero sí califica para un riesgo a la salud y la vida. Y eso va desde las personas hasta nuestras mascotas. Nuestras mascotas también pueden tener golpe de calor y un golpe de calor es una emergencia, una urgencia de carácter médico, Sí, claro. incluso de carácter vital. Ya quiero que nos digas qué cosas tenemos que hacer, pero aprovechamos de saludar al capitán Daniel ¿Cómo están? Medina. Qué gusto tenerlo aquí en el Buenos Días a todos nuevamente. Igualmente, estaba muy atento a lo que decía Michelle, aprovecho de saludarlo porque la gente que nos está viendo tiene que estar muy atento también a estas recomendaciones, a lo que está pasando, a una nueva realidad quizás también, y muchas personas también que son aún imprudentes y que lamentablemente terminan su imprudencia en incendios forestales Claro. que pueden costar hasta las vidas. Entonces por eso Buen es tan importante punto. que la gente esté muy atenta a todas estas Y recomendaciones. ya él quería hacer una pregunta. Sí, no, que tiene mucho sentido lo que dice Michelle, porque si bien, mira, este verano no hemos tenido ola de calor en Santiago, en Quinta Normal. Sin embargo, las temperaturas han estado muy altas. El promedio de enero fue 2 grados más que cualquier enero normal. Entonces han habido temperaturas muy altas, pero no ha alcanzado justo a llamarse ola de calor. Los eventos extremos de altas temperaturas son muy importantes porque puede ser un día o 2 con temperaturas muy, muy altas. Y yo te quería preguntar, Michelle, ¿desde con qué temperatura, cuál es la temperatura necesaria para que el cuerpo empiece a generar problemas con las altas temperaturas? ¿Cuál es la temperatura base que desde ahí en adelante nosotros empezamos a tener problemas? Yo soy un fanático de la preocupación de nuestros adultos mayores, no solamente por su preocupación, por su condición de base, sino que además porque hoy día la autovalencia hace que muchos vivan solos. Claro. Y por lo tanto, cuando ya estamos al interior de un departamento con 28, 29 grados, la verdad es que se generan varias cosas, no solamente la temperatura, sino que como ese adulto mayor percibe la temperatura de manera diferente, no tiene la necesidad o no siente la necesidad de hidratarse. Mira. Por lo tanto, yo te diría, recomendación súper concreta. Tenemos un adulto mayor, comprémosle un termómetro de ambiente para el interior del departamento o de la casa y que tome agua, se refresque a partir de esa temperatura. Es decir, cuando ya estamos sobre los 28 grados, la verdad es que ese adulto mayor tiene que estar preocupado de hidratarse, de refrescarse y sobre todo de hacer un manejo de la ventilación del hogar que sea razonable. Es decir, a esta hora de la mañana, por ejemplo, es bueno ventilar la casa, pero quizá ya a mediodía, con estas temperaturas, hasta que esté más caluroso,
quizás es bueno eventualmente cerrar un poquito la casa con las blackout, habilitarnos de cosas que son de fácil acceso, de manera tal que los 35 grados, 34 que tengamos afuera, los de una u otra manera contengamos y que no entren. Y ahí, después Michelle, volvemos a ventilar la casa en la noche cuando ya refresca. ahí, Michelle, ¿qué es mejor, cerrar las ventanas o dejar un poquito abierto con las cortinas cerradas? Yo te diría que va a depender de la casa. Si tenemos un departamento que hoy día es muy común, donde tú tienes cerrado el balcón, por ejemplo, mi recomendación sería cerrar el balcón completo, la ventana interior y la ventana exterior, ojalá poner blackout, porque eso va a generar un colchón que va a permitir generar un colchón de una u otra manera térmico. Muchas veces nosotros hablamos de los termopaneles, que son carísimos. Sí. Parte de la adaptación al cambio climático implica empezar a masificar esos elementos para que todos tengamos acceso. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es generar una suerte como de contención en ese lugar. Aislante. Y vamos a tener mayor probabilidad de refrescar adentro. Si a las 4 de la tarde nosotros abrimos, lo que vamos a estar haciendo es traer los 35 grados de calor hacia el interior de la casa, cuando en realidad podemos quizás contenernos en 28, en 30, en 31. Pero insisto, nuestro combustible para poder hidratarnos y con eso refrescar nuestro cuerpo y bajar la temperatura va a ser el agua. ¿Cuánto debiéramos tomar de agua al día con temperaturas de esta magnitud? Vamos a lo práctico. Nos estamos levantando en este momento. Mi recomendación sería, ¿sabe qué? Parta con un par de vasos de agua. Levantarse, ¡pum! Un par de vasos de agua al tiro. Y eso es una costumbre. Eso se transforma en costumbre y una muy buena costumbre. Y de agua. Si vamos a tomar café, muy habitual en nuestra cultura en la mañana, comprendamos que el café siempre tiene que ir acompañado de agua, porque el café no nos va a hidratar. Básicamente va a hacer que perdamos líquido, porque además es diurético. Entonces, si tú te fijas, cuando uno va a la cafetería, te sirven el café y te sirven agüita. Sí, entonces, es verdad. Comprender que no porque tomemos más café o más té, ojalá agua pura. Ahora, ojalá tomemos unos 2 litros y medio durante el día de manera parcelada. Y segundo, un tema, cuando ya sentimos sed, es una señal tardía. Claro. Por lo tanto, la hidratación tiene que ser a conciencia. Cada cierto rato, un vasito de agua. Perfecto. Y una buena medida es tener un jarrón, y vamos viendo con ese jarrón que al final del día terminemos con ojalá unos 2 litros y medio de agua. Ya, 2 litros y medio. Capitán Medina, por ejemplo, en situaciones como esta, las personas pueden llamar a carabineros. Y llaman. Sí, hay casos. ¿Por qué? Porque las personas, cuando tienen alguna emergencia, cuando se sienten mal en muchos lugares, rápidamente marcan el primer número que saben del nivel de emergencia. Claro. Entonces, llega a Carabineros también para poder coordinar personal médico, entregar los primeros auxilios y coordinar personal médico, o inclusive hasta los traslados cuando hay personas que lo han requerido. Pero se hacen las coordinaciones, por eso es importante que la gente se vaya informando, que se genere este levantamiento de información, que conozcan también qué hacer en caso de, cómo identificar, a quién acudir, a quién llamar, y igual nosotros estamos para eso, así que hay ciertos lugares inclusive en esta época que se van reiterando ese tipo de llamados. Y también se entrega las competencias a los carabineros para saber qué hacer en situaciones como esta. Notable. Michelle, a propósito que decías el cafecito siempre con un vasito de agua y todo, siempre se ha dicho que el agua caliente ya, o un tecito, o un café, cuando hace mucho calor, nivela el cuerpo el que sea caliente y ayuda. ¿Eso es mito o realidad? Yo te diría que es mito, porque lo que pasa es que tiene una sensación térmica. Esto es como cuando tú dices, me voy a dar una ducha caliente, los poros se van a abrir, vamos a sentir una mayor temperatura y vamos a salir entonces al aire y vamos a sentir ese fresco, ¿no?, que hay a partir del cambio de temperatura. Pero lo ideal es tomar alimentos, bebidas frescas, no bebidas energéticas, no café, o sea, disminuir el té aunque sea frío, obviamente no bebidas energéticas, no alcohol. Muchas veces, mira, en estos momentos muchas veces la gente dice y te muestra una botella de cerveza muy fresca, corriendo el agüita.
es cierto que la temperatura te va a refrescar, pero el líquido, el alcohol, va a requerir, básicamente, no puede ser considerado como un líquido que te hidrata, porque de hecho te deshidrata, aumenta la deshidratación. Entonces, para quienes van de camping, por ejemplo, nunca olvidar que si te quieres tomar algo de alcohol, eso no va a reemplazar la necesidad de tomar agua. Y lo ideal es agua pura, que es bastante accesible además para todos. Es conveniente. Y ojalá lo menos azucarada posible. Está bueno, Michelle, lo que dice respecto a eso, capitán. ¿Es recomendable, por ejemplo, en días de tan altas temperaturas como 36 grados, subir el cerro, hacer deporte, irse de camping, por ejemplo, si es que no está al lado del mar y es más cordillerano ese camping? Durante la última semana, y nosotros lo hemos usado mucho también en las campañas informativas, junto a autoridades que están a cargo también de llevar esa información y prevenir principalmente lo que son los incendios forestales y por otro lado lo que son los accidentes en alta montaña, porque lamentablemente es semana a semana cuando Carabineros tiene que acudir con el GOPE y en helicóptero a rescatar a personas que han sufrido caídas, que no se han preparado, que no se han planificado para subir, que ni siquiera han levantado información de lo que va a pasar arriba, con qué temperatura voy a estar, cómo va a estar la sensación térmica, con qué equipamiento debo ir. Entonces hemos tratado de ir sumando información para que la gente se prepare antes de ir a hacer esta subida a alta montaña. Pero siempre nosotros vamos a recomendar que la gente haga deporte totalmente, pero informados, planificados, que sepan qué hacer antes de subir, que se tengan que registrar, que tengan que entregar su información para que los funcionarios tanto de Carabineros, los funcionarios también de CONAF, sepan quiénes están arriba, cuándo van a bajar. ¿Qué pasa si tienen un accidente? ¿Cómo comunicarse? ¿En qué ruta van a andar? Entonces, esa información es clave para las personas que principalmente hacen este tipo de deporte. Ahora, siempre importante también que levanten la información de lo que está pasando con las temperaturas. Claro. Y sobre todo, que ya ha pasado durante los últimos días el tema, y somos bien enfáticos, incendios forestales. Porque parten por imprudencia de personas que suben a alta montaña y ahí además también hacen, por ejemplo, una fogata, no la pagan y terminan en un incendio de largas hectáreas con personas también que viven en ciertos sectores. Valparaíso ayer, más de 10 casas, 11 casas que fueron siniestradas también por estos incendios. Entonces, la gente debe tener esa precaución y responsabilidad. Sí, lo que pasa es que de repente yo siento que las personas dicen, es que yo no quiero hacer un incendio, pero hacen una fogatita y se les va de las manos. Que viento un poquito más fuerte. Entonces, uno de repente, yo creo que la mayoría de los incendios se dan por descuido de uno mismo, no intencional necesariamente, pero muchos se dan porque uno es descuidado. Entonces, eso es muy fundamental en esta época del año. Hay que tener mucho cuidado, ojalá ni siquiera hacer fogata. De hecho, la semana pasada o antepasada, estaban haciendo un asado, se les cayó la parrilla y empezó un incendio. Entonces, es súper fácil empezar incendio en esta época del año, así que mucho cuidado. Lo importante es como prevenir.